Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Ahora vamos con Marilena Núñez y después vamos a conversar brevemente con don Ángel Rondón, que va a hacer un planteamiento a través del Sol de la Mañana. Lo estamos esperando por aquí. En breve está con nosotros. Don Ángel Rondón. Atención a los periódicos, Julio. Así es. A las redacciones de los diarios. Marilena Núñez. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Feliz inicio de esta jornada, de esta nueva semana de trabajo. Miren, señores, después de poco más de un año, que fue cuando inicia formalmente la pandemia en la República Dominicana, un año de incertidumbre, de miedo, de terror, ansiedad, insomnio, pérdidas de trabajo, pérdidas de empresas, pérdidas de vida, duelo colectivo, duelo personal también. Lo menos que podemos hacer en cada institución, en cada empresa, garantizar un servicio de calidad para nuestros colaboradores y para nuestros usuarios. Y aquello, ¿por qué? Porque cualquier pequeño obstáculo se ve grande por este año de incertidumbre del cual venimos. Y me voy a referir a algo del Ministerio de Interior y Policía y a otra situación del Ministerio de Educación. En cuanto al Ministerio de Interior y Policía, ustedes recuerdan, para darle el contexto, que en diciembre, finales de noviembre, fue destituido el viceministro Víctor Polanco del Ministerio de Interior y Policía. Se le acusó de supuestos actos de corrupción, de irregularidades en la emisión de certificados. Él se encargaba del área de, entre otras cosas, del Departamento de Armas y Municiones. Y de manera irregular se estaban dando certificados. Y se recordaba expedientes del pasado y algunas gentes decían, bueno, sí, parece que es cierto. Ahora bien, el viceministro destituido decía que él había denunciado una mafia y que por eso lo estaban atacando. Entonces, cuando uno escucha una y otra parte y un tema bastante complicado que incluye líos de todo tipo, hasta de falda, uno concluye, bueno, realmente no puedo decir, como diría Nancy Álvarez, ¿quién tiene la razón? No. Pero esta situación, ¿qué tiene que ver eso con lo que voy a hablar ahora? Bueno, al otro día de destituirlo, interviene en el departamento y el Ministerio de Interior y Policía dice que cancelaron a 52 empleados involucrados en esos actos de corrupción. Entonces yo quiero hablar por alguno de esos empleados. Ellos dicen que son 35 realmente y personas que tienen entre 5 años de trabajo, 15 años en la carrera administrativa. ¿Y qué dicen ellos? Número uno, por favor, que agilicen el proceso para que les puedan entregar sus prestaciones. Número dos, que no son delincuentes, que ellos piden ser escuchados. Entonces, estamos hablando, como decíamos, de cerca de 35 empleados. Ellos, ¿qué pasa con las prestaciones? Ellos dicen, han estado trabajando con el Ministerio de Administración Pública, dicen el retraso no tiene que ver con el ministerio, lo que pasa es que van a recursos humanos del Ministerio de Interior y Policía, según ellos, entonces les dicen, no, los documentos están retenidos en el despacho del ministro, o no, que ahora estamos trabajando con expedientes de hace 6 meses y dicen, ¿será que quieren que venza el plazo de 6 meses otorgado por el MAP para poder completar este proceso y recibir las prestaciones que nos corresponden? Es la pregunta que ellos se hacen y por eso piden que se agilice ese proceso para que ellos puedan recibir las prestaciones que le correspondan. Entonces lo otro dicen, ¿cuál fue su pecado? O sea, lo único que ellos hacían era cumplir instrucciones de sus superiores. En cuanto al viceministro Polanco destituido, decía, ellos no se refieren a la acusación y contraacusación, sino que él fue como su superior receptivo a demandas que ellos hacían, decía que tenían un salario muy deprimente, un espacio para trabajar no adecuado, procesos tanto para el usuario como para ellos como funcionarios muy tediosos
y ante esos reclamos el destituido viceministro era receptivo, a diferencia de otros jefes que habían tenido. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que no son delincuentes, que sencillamente son trabajadores que no cesaron en su labor ni siquiera durante la pandemia, porque dicen que como esto de las armas tiene plazos específicos para pagar impuestos, o de lo contrario se vence, pues ellos no podían parar en su trabajo y durante toda la pandemia se mantuvieron trabajando. Pero dicen que lo sacaron con seguridad, como si fuesen narcotraficantes, como si fuesen delincuentes. Algunas de las mujeres dicen, apenas nos pudimos llevar la cartera, no pudimos recoger las pertenencias que teníamos en la oficina. ¿Y qué dicen también? Que además de que aceleran el proceso en recursos humanos para poder recibir las prestaciones que le corresponden, que cese la campaña de difamación. Dice, es muy fácil acusarnos en los medios de comunicación de que recibíamos hasta 30,000 pesos por un permiso. Dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la investigación? ¿Se ha hecho? Si realmente había un expediente de corrupción ahí, ¿esto fue sometido a la justicia? ¿Por qué no nos han llamado del Ministerio Público para investigarnos? ¿Qué se ha hecho con ese funcionario acusado de estos supuestos actos de corrupción? Y cuando uno les dicen, ¿cómo se sienten? Dicen, con mucha impotencia y con mucha decepción por el cambio, que no es un cambio, dicen algunos de ellos. Entonces, reitero, un grupo de cerca de 35 empleados desvinculados del Ministerio de Interior y Policía solicitan que se agilice su proceso para poder recibir las prestaciones que les corresponde por ley y que cese la campaña de difamación, que se profundice en la investigación y que dejen establecido si hay corrupción, quiénes son los responsables, porque ellos dicen que no son delincuentes, que sencillamente son trabajadores que se habían entregado a su labor. Pasamos ahora al Ministerio de Educación. ¿Qué está pasando en el Departamento de Validación de Títulos del Ministerio de Educación? Vamos a comunicarnos con la directora de Comunicaciones, Diulca Pérez, a ver si nos da una explicación. Durante la semana pasada mucha gente estuvo allá, no pudo ir y esto es grave. Yo les decía, ya bastante tenemos con todos los retos que nos trajo este año de pandemia. Imagínense que a un estudiante, a un bachiller que quiera seguir sus estudios, que puede optar por una beca, que ya el plazo de la beca se vence y que pierda esa oportunidad de seguir adelante porque no puede conseguir su certificado de bachillerato en el Ministerio de Educación, porque se pasa la semana pasada entera yendo allá y le dicen que no está registrada la firma del director. Y si esto ocurre, no tienen un plan alternativo. O sea, ¿qué ocurre? Y vuelven, nada, se venció el plazo y este estudiante no pudo participar en esa convocatoria para disfrutar de una beca y seguir sus estudios. Pero no solamente pasa con esa persona, también pasa con un profesional, una psicóloga, por ejemplo, tiene facilidades para conseguir un trabajo, tiene esa oportunidad, necesita el S4, pero para el S4 necesita su título de bachiller, todo legalizado, y cuando vaya no se lo pueden entregar. O sea, ¿qué está pasando con este departamento de validación de títulos que no está entregando los documentos que requieren a tiempo? Estudiantes que quieren continuar con sus estudios o profesionales que lo necesitan para solicitar nuevos empleos. Ojalá que en el transcurso de la mañana Diulca Pérez, que es muy eficiente y siempre está receptiva a los llamados de los periodistas, pueda darnos alguna explicación. Ya finalmente, seguimiento a 2 o 3 noticias puntuales. El campamento por las 3 causales se mantiene frente al Palacio Nacional. Ayer conmemoró un mes, ya que inició el 11 de marzo, y dijeron las líderes que se van a mantener firmes hasta lograr que el código incluya
las 3 causales, la despenalización del aborto en esas 3 circunstancias extremas. Reiteraron que están frente al Palacio Nacional pidiéndole al presidente y al partido en el gobierno coherencia con relación a las promesas que habían hecho de campaña. En cuanto a la reforma policial, el presidente Luis Abinader dice que esta va cueste lo que cueste, que tomará tiempo porque los problemas de la policía datan de cerca de 50 años y que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, que esto puede tomar 1 o 2 años, y recordó lo que había dicho al juramentar la comisión de que en principio pueden haber problemas antes de la mejoría por los sectores dentro de la policía que se oponen, se resisten a los cambios, y ya finalmente, Julio, hay 17 personas detenidas con el tema de la producción y comercialización de alcohol adulterado, alcohol no apto para el consumo. Se han desmantelado 5 laboratorios en diferentes puntos del país, estamos hablando de Barahona, Monte Plata, Navarrete, el Gran Santo Domingo, y hasta el momento se reportan más de 100 intoxicados en estos días y 47 muertes. Concluyo con esto, Julio. Bien, pues vamos a hacer una pausa y entonces cuando regresemos vamos a conversar con Ángel Rondón, que va a hablar con nosotros antes de ir hoy a la continuidad del juicio Odebrecht.